Bueno, vamos a dar inicio a la clase síncrona, donde vamos a hacer un repaso sobre los conceptos que necesitamos para entender lo que es sólido rígido. Lo primero que vamos a hacer es ver algunos conceptos, ya que el sólido rígido no solo se traslada, sino que también rota alrededor de un eje. Primero vamos a analizar como si fuera que este sólido rígido solamente gira alrededor de un eje fijo, ¿sí? Entonces vamos a poner así, sólido rígido. Vamos a ver entonces las velocidades y aceleraciones angulares. Entonces vamos a ver primero la velocidad angular. Para la velocidad angular, si ustedes tienen el movimiento circular, ya habíamos visto, una partícula, o en este caso, tienen una partícula, ¿se acuerdan? Que estaba en punto 1 y luego pasa a un punto 2. El radio que describe esa partícula tiene esta longitud. Consideramos que este es el centro. Podemos tener su posición inicial angular, su posición angular final. eh, Podemos llamarle sub cero también a esta. Entonces, el desplazamiento angular es este arco. Correspondiente a esa posición angular inicial, tenemos que este arco va a representar la posición lineal. Y aquí, para el punto 2, sería una posición final. Entonces, la longitud de este arco va a ser delta S. Así. Ahora, podemos imaginarnos entonces que ese disco ya es un sólido. Ya es un sólido. Y que ese sólido va a rotar alrededor de un eje que pasa por el punto O. Si dibujamos este disco, que lo que estoy considerando acá que es un disco, y este disco ya gira con una velocidad angular, al dibujar así de costado, sería esta línea la que estamos viendo. Entonces el eje va a ser la línea cortada que acabo de dibujar. Ese va a ser el eje de giro. Entonces, esto está girando de esta manera. Podemos poner medio así de costado. Entonces, el eje de giro va a ser este punto que pasa por O. Así. Por supuesto que tenemos el eje X y el eje Y. Acá va a estar el eje Y y aquí estaría el eje X, que vienen a ser estos ejes que están aquí.
Entonces, nosotros tenemos que la posición angular, la posición angular es tita, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y se medía en radianes. Sabíamos que tita es el arco sobre el radio. Entonces, la velocidad angular, ¿qué era? ¿A qué era igual la velocidad angular media? La velocidad angular media es omega delta tita sobre delta t. ¿Y en qué se mide? Recuerden que se mide en radianes sobre segundo. Así también, si aplicamos el límite cuando delta t tiende a cero, vamos a tener la velocidad angular, pero ya va a ser la velocidad angular instantánea y no va a ser más que la derivada de tita con respecto al tiempo. Para la aceleración angular, tenemos la aceleración angular media y la aceleración angular instantánea. La aceleración angular media mide el cambio de la velocidad angular en la unidad de tiempo, en que se mide en radianes sobre segundos al cuadrado. Y la aceleración angular instantánea, a que es igual a la derivada de omega con respecto al tiempo, que tiene la misma unidad de medida que la aceleración angular media. Aquí nosotros podemos reemplazar otra vez omega, y omega era igual a la derivada de tita con respecto al tiempo. Entonces podemos decir, bueno, alfa también es de tita sobre dt. Entonces también va a ser la segunda derivada de tita con respecto al tiempo. Cualquiera de estas dos ecuaciones pueden usar. Les va a dar igual. Bueno, ¿qué más tenemos que saber? Que cuando alfa es constante, entonces decimos rotación con aceleración angular constante. Con aceleración angular constante. Tenemos que alfa va a ser igual a una constante. Y ahí teníamos que utilizar entonces las ecuaciones que se obtienen a través del cálculo y son las siguientes. Por ejemplo, la velocidad angular inicial más alfa por delta por t, ¿verdad? Después podíamos usar la de Torricelli, más 2 alfa por delta tita. Después la de la ecuación de la posición cuadrática, y esto va a ser igual a posición inicial más velocidad angular por tiempo más un medio por alfa por t al cuadrado. Donde si alfa es igual, o sea, esto tiene que ser diferente de cero. Si alfa es constante y también igual a cero, entonces estas ecuaciones donde hay aceleración desaparece, ¿verdad? Entonces esto desaparece así y quedan las ecuaciones para un movimiento con aceleración angular constante igual a cero. O sea, estas corresponden a un movimiento
circular uniforme. Bueno, y después también que teníamos que recordar la ecuación que relaciona la cinemática lineal con la cinemática angular. Entonces tenemos la relación entre la cinemática angular y lineal. Bueno, para establecer la relación entre la cinemática angular y lineal, nosotros, por ejemplo, sabemos que S es igual a R por tita. ¿De dónde despejamos? De la primera expresión que les coloqué. De esta expresión que está acá, voy a poner con negro. Tita es igual a S sobre R. Entonces, si despejamos, nos queda S igual a tita por R, ¿verdad? Que es lo que escribí acá. Si nosotros derivamos esta expresión con respecto al tiempo, nos queda ds sobre dt. R es una constante, entonces queda de tita sobre dt. ds sobre dt que era rapidez. R por velocidad angular. Entonces encontramos una ecuación que relaciona la velocidad angular con la velocidad lineal. De la misma manera vamos a encontrar una ecuación que relaciona la aceleración tangencial, que era en valor absoluto igual a la aceleración escalar, que va a ser igual a R por alfa, donde alfa es la aceleración angular. Bueno, cuando nosotros estamos utilizando esta ecuación o esta, lo que podemos decir es que con seguridad el cuerpo está girando. Sí o sí gira. Más adelante vamos a tener que poner cierta condición a la hora de aplicar eso. Bueno, un concepto nuevo es el concepto de energía en el movimiento rotacional. Energía en el movimiento rotacional. Podemos considerar un sólido y cuando consideramos un sólido podemos dividir en muchísimas partecitas. El disco que habíamos considerado hace rato. O sea, tengo así el disco. Vamos a ponerle un relleno. Ahí. ¿Qué hacemos con este disco? Vamos a darle muchísimas. Vamos a dividir en distintas partículas. Ahí. Y el eje. Cada una de estas partículas, ahí más o menos el centro, cada una de estas partículas en las cuales estamos dividiendo este sólido va a tener masitas, ¿verdad? Por ejemplo, esta va a ser M1, esto va a ser M2, M3, M4, M5.
Son pequeñas delta M. Y asimismo, cada una va a tener una posición. Esto va a ser R2, esto va a ser R1, aquí van a tener R3, esto va a ser R4, acá va a estar R5. Hay una magnitud que va a ser común para todas las partículas y va a ser la omega con la que gira, ¿sí? La velocidad angular con la que gira va a ser igual, o sea, todas describen el mismo ángulo. Podemos calcular entonces la energía cinética. Recuerden que energía cinética es un medio m v cuadrado. Esta es la energía cinética. Pero como todas las partículas, o sea, y puedo hallar para cada partícula, la suma de todas las partículas que me va a dar, me va a dar finalmente el sólido. Entonces, esto va a ser para una partícula en un instante dado. Si yo quiero hallar la energía cinética total, entonces tengo que hallar la energía cinética de cada partícula. Energía cinética de 2 va a ser un medio m2v2. Pero esto también es igual a un medio más a 1. Y la velocidad lineal dijimos que era igual a omega por r. Entonces acá va a ser omega por R1. Omega es la misma para todas las partículas al cuadrado. Entonces me va a quedar así, un medio M1 R1 al cuadrado omega cuadrado. Ordené de modo que M1 y R1 que tienen los subíndices quedan uno al lado del otro. Y esto se va a reproducir aquí para la masa 2. Entonces tenemos que la energía cinética va a ser la energía cinética de cada una de esas partículas. Y entonces podemos generalizar nosotros eso. Vamos a tener así, y sumamos aquí, más todas las partículas hasta un valor n. La suma podemos hacer solamente entre los factores que tienen sub i, ¿verdad? Se aplica y hacemos factor común del 1 medio, aplicamos la sumatoria sobre mi ri al cuadrado, omega cuadrado. O sea, ordenamos más, por decirles. Ordenamos y aplicamos la sumatoria sobre los índices mi, ri. Esto que está aquí es lo que se conoce como inercia. Mi, ri al cuadrado. Entonces la energía cinética es un medio de la inercia por omega cuadrado. Ay, perdón. Vamos a sacarle. Vamos a sacarle el relleno. Y el trazo ahí. Ok, ¿está? Entonces, esto es lo que se conoce como momento de inercia. Y cumple la función de la masa
en una partícula, cuando estudiamos dinámica o cinemática en una partícula. Entonces, esto se llama momento de inercia. Y su unidad de medida va a ser, en el sistema internacional, kilogramos por metros cuadrados. Kilogramos metros cuadrados. Cuando nosotros vamos a trabajar con el momento de inercia, es bastante complicado. Entonces, por esa complicación que tenemos, vamos a utilizar una tabla que ya nos dé los momentos de inercia para cada partícula. Eso depende del eje de giro, depende por dónde pasa el eje de giro, o sea, depende de varios factores. Acá vamos a irnos a la página 300, 350, 320. Acá está. Entonces, vamos a tener que manejar esta tablita que está en el SEARS, en el capítulo 9. Nos vamos a la... Y acá ya les da el resultado de los momentos de inercia de la I. Fíjense que si tienen una varilla delgada y el eje pasa por el centro, su momento de inercia es un medio, 1 sobre 12 ml. Si pasa por uno de los extremos, su momento de inercia es 1/3 ml cuadrado. Generalmente, este por ejemplo ya es un eje paralelo al eje que pasa por el centro de masa. El centro de masa es un punto donde se concentra toda la masa del sistema, en este caso puede ser del sólido, ¿verdad? Porque el sistema es un sistema de partículas que están ligadas con posición firme, constante. Entonces, el centro de masa es ese punto donde se concentra toda la masa y se supone que actúan todas las fuerzas externas. Este punto tiene la misma varilla, pero el eje pasa por uno de los extremos. Al pasar por uno de los extremos, entonces ya no es el centro de masa y por eso cambia. Fíjense que es mayor el momento de inercia con respecto al eje que pasa por el centro de masa. Entonces el menor momento de inercia que podemos tener es el momento de inercia con respecto al centro de masa. La tienen para una tabla. Fíjense que el eje está perpendicular al área de la tabla. Aquí el eje de giro, esto viene a ser como una puerta. Acá están las bisagras, así. Entonces está ubicado de manera diferente. Tienen para un cilindro hueco, un cilindro sólido. Esto solemos usar mucho. Este cilindro sólido para nosotros es las poleas, por ejemplo. Entonces en las poleas solemos utilizar eh, mucho este momento de inercia. Eh, Así, por aquí. Ahí, ahí está. Después tiene un cilindro hueco. También solemos mucho utilizar el de la esfera sólida. Fíjense la diferencia que hay entre los valores de una esfera sólida y de una esfera delgada. ¿Cuánto es 2 dividido 5? 2 dividido 5, 0,4. Esto es 0,4, 2 dividido 5. 2 dividido 3 es 0,6. O sea, el momento de inercia de una esfera sólida es menor con respecto al momento de inercia de una esfera delgada, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que es más fácil hacer girar una esfera sólida
con respecto a su eje que pasa por el centro de masa que una esfera hueca, porque tiene menor momento de inercia, o sea, menor oposición. Cuanto mayor momento de inercia tengan, van a tener mayor oposición al giro. Ok, y ahí vamos a hablar un poquito del teorema de los ejes paralelos. Teorema de los ejes paralelos. Paralelos. El teorema de los ejes paralelos acá se aplicó, por ejemplo, en esta varilla. También acá. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el momento de inercia con respecto al centro de masa. Un eje pasa por el centro y ese centro es su centro de masa. Y aquí tenemos en el segundo ejemplo un eje que pasa por uno de los extremos. La distancia que hay entre ellos es L sobre 2. Así, ok. Entonces, el teorema de Steiner o teorema de los ejes paralelos es I del eje paralelo va a ser I del centro de masa que nos va a dar la tabla más md cuadrado, donde d, ¿qué es? Es la distancia entre los ejes. Es la distancia entre los ejes. Y podemos aplicar entonces al primer ejemplo. La I del centro de masa es un medio ml cuadrado. O sea, vamos a hacer para una varilla. La I del centro de masa es 1 sobre 12 ml cuadrado. La distancia va a ser, como con respecto a un extremo, es un medio de L. Entonces decimos la I, el momento de inercia de un eje paralelo va a ser 1 sobre 12 ml cuadrado más m, y aquí va a ser 1 sobre 2L. 1 sobre 12 más m, L sobre 4. Y ahí hacen la suma. Y esto les queda un tercio de ml cuadrado, que pueden ver que es este resultado. Como para que vean cómo se aplica. Bueno, vamos al concepto de momento de torsión, momento de una fuerza.
momento de torsión. También se suele decir momento de una fuerza. Bueno, podemos tener un sólido así y cuando nosotros aplicamos fuerza sobre el sólido, este sólido puede girar. Ese efecto de giro es lo que mide el momento de torsión, ¿sí? Mide el efecto de giro que ejerce una fuerza sobre un sólido, sobre un sólido. Entonces, acá está el sólido. Nosotros vamos a calcular con respecto a un punto O y a través de este punto O pasa un eje. Vamos a poner línea continua ahí. Ahí está, este es el eje. Y sobre este sólido actúan varias fuerzas. Muchas fuerzas pueden actuar. Puede actuar así. Esta va a ser una fuerza 1. Acá vamos a tener una fuerza 2. Una fuerza 3. Y vamos a tener la posición de cada una de esas fuerzas con respecto al pivot. Pivot viene a ser el punto por donde pasa el eje de giro. Así. Entonces, para generalizar eso, lo que voy a hacer es, bueno, voy a pensar, tengo el mismo sólido acá, no quiero una figura, algo, ¿verdad? Que puede ser un cilindro, una varilla, puede ser un disco, puede ser una esfera, o sea, un sólido. Aquí va a estar el pivote. Y voy a decir, bueno, la fuerza va a actuar así más o menos. Una fuerza cualquiera. R me va a indicar la posición. Se define como momento de torsión al producto entre R, al producto vectorial R cruz F. O sea que el momento de torsión es un vector perpendicular al plano formado entre R y F. El vector R y F están en el plano de la hoja. Entonces el torque está en la dirección de este eje.
Estoy completando acá. Entonces, la dirección del torque, a ver, RF, sí. La dirección del torque, voy a poner un vector más grueso. Así. Así, esa va a ser la dirección del torque. Por la regla de la mano derecha. El módulo R, el módulo de R, el módulo del F, por el seno del ángulo entre los vectores. Para el ángulo entre los vectores, yo necesito tener la línea de acción de la fuerza. La línea de acción de la fuerza, voy a dibujar aquí. Y esta va a ser más o menos la línea de acción de la fuerza. Entonces, el ángulo tita es este ángulo. El brazo, que es lo que tienen que identificar, es la recta perpendicular que une la línea de acción con el punto O. Recuerden que esto es línea de acción del vector. Entonces, el brazo es la única recta. Por ejemplo, si dibujo esta recta acá, no es perpendicular a la línea de acción. Aquí tampoco, acá tampoco. Va a ser perpendicular solamente en una posición. Entonces acá aproximadamente forma 90 grados con la línea de acción. Entonces esto es el brazo. V es brazo. Y si miramos el triángulo que se formó aquí, podemos decir, bueno, R es la hipotenusa. Entonces V, ¿qué viene a ser? El cateto opuesto a tita. Por lo cual puedo decir, bueno, seno de tita es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es el módulo de R. De ahí podemos obtener que el brazo es igual a R seno de tita. Entonces, torque también va a ser igual a F por V, fuerza por brazo. La unidad de medida del torque es Newton metro en el sistema internacional. Newton metro. No es Newton por metro que nos da Joule. No, Newton metro, porque es otra magnitud diferente. O sea, un vector que está relacionado, o sea, que se origina del producto de dos vectores, pero es un producto cruz. ¿Sí? No, no, entonces es Newton metro. Bueno, el sentido de giro depende de la mano derecha. Por la regla de la mano derecha podemos sacar. Nosotros acá, por ejemplo, tenemos que esta fuerza, con respecto a este punto de apoyo, va a tratar de girar en este sentido. Este es un sentido antihorario, va a ser un sentido positivo. Acá, por ejemplo, podemos hacer el análisis para cada una de estas fuerzas. Por cómo está F1 va a hacer girar en este sentido. Cómo está F3 con respecto al punto O en este sentido también. O sea, positivo, antihorario. En cambio, F1 en sentido horario, entonces va a ser negativo. Ustedes lo que tienen que hacer es atajar acá e imaginarse que solamente actúa esta fuerza, por ejemplo. Entonces, si están atajando acá y actúa esta fuerza, el cuerpo va a querer girar en este sentido. Si atajan acá y solamente actúa esta fuerza, al estirar así, esto va a querer girar para allá. Entonces va a ser antihorario y va a ser positivo. Ahora, el momento resultante es la suma de los momentos. ¿Sí?
el momento resultante o torque resultante, momento de torsión resultante, torque neto también podemos poner así, torque neto no es más que la suma de todos los torques. Torque neto es la suma de todos los torques. O sea, va a ser torque 1 más torque 2 y así sucesivamente. Cuando queremos encontrar la causa de la aceleración angular, ¿quién causa el giro? ¿Dónde definimos el efecto de giro? Definimos cuando apareció, o sea, se les presentó este nuevo concepto de momento de torsión. Mide el efecto de giro. Entonces, el que causa las aceleraciones, todas estas magnitudes cinéticas angulares que están acá, es el torque. Entonces, es el torque el que se relaciona con la aceleración angular. Es por eso que después de hacer un análisis, una deducción de fórmula, podemos encontrar la relación entre el torque neto y la aceleración angular. Entonces, este torque neto, que es la suma de todos los torques, es igual a I, momento de inercia, por alfa. Donde, bueno, miren con respecto a este eje, estamos calculando ese momento de inercia. O sea, la aceleración es con respecto a este eje, al eje Z, si trabajamos en el plano X y Z. Específicamente, acá esto va a ser en la dirección K, para que sea angular y tenga sentido. Ahora, podemos tomar una componente, y si tomamos una componente, bueno, la sumatoria de los torques con respecto al eje Z va a ser I por alfa en esa componente Z. Y tenemos que hacer una analogía entre lo que es la cinemática, o sea, el movimiento lineal y el movimiento angular. Por ejemplo, acá vamos a poner, si trabajamos con la masa, en la rotación vamos a trabajar con la inercia. Si trabajamos en la magnitud lineal es la aceleración, la magnitud angular va a ser alfa. Si trabajamos con la fuerza, entonces en la rotación va a ser el torque, cumplen la misma función. Esto va a ser lineal y esto va a ser para las ecuaciones angulares. Bueno, ya para terminar con la teoría, vamos a tener la rotación de un cuerpo rígido sobre un eje móvil. La rotación de un cuerpo rígido sobre un eje móvil. Entonces, lo que tenemos es
la rotación y la traslación combinados. O sea que el cuerpo, aparte de trasladarse, está girando, o sea, una rueda así, donde tenemos una traslación pura más una rotación pura. Nosotros vamos a estudiar en ese caso el rodamiento sin deslizamiento. Y el rodamiento sin deslizamiento es algo muy interesante. Entonces, por ejemplo, la traslación quiere decir que todo se traslada a la misma velocidad, que va a ser la velocidad del centro de masa. Se están trasladando todo a la misma velocidad. En cambio, cuando tenemos una rotación, ya vamos a tener acá el vector velocidad en este instante. Estoy dibujando solamente a los vectores velocidad. Así. ¿Qué pasa si sumamos los vectores? Este vector más este vector nos va a dar un vector mucho más largo. Estos dos de abajo se van a cancelar. O sea que el punto que hace contacto con el suelo no se traslada. O sea, es como que tiene una velocidad cero. Está en reposo con respecto a la superficie de apoyo. Con respecto a esta superficie de apoyo, que hay que ponerle pelitos así para acordarnos que es una superficie de apoyo. El centro de masa, acá, si sumo esos dos vectores, me queda la mitad. O sea, el de arriba tiene una velocidad dos veces la velocidad del centro de masa. La velocidad del centro de masa es la que pasa por el centro, que son los vectores que más eh, nos interesa. Entonces, como está trasladándose y está rotando, vamos a tener que la energía cinética va a ser la energía cinética de traslación más la energía cinética de rotación. Va a ser un medio la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado más la energía cinética de rotación, donde hay masa, cuando tenemos rotación, tiene que ir momento de inercia. Donde hay velocidad lineal, tiene que ir velocidad angular. Y hay una ecuación que, es, que podemos utilizar cuando el cuerpo se está trasladando y está girando, es la condición para rodar sin resbalar. Rodar sin deslizarse, eso quiere decir resbalar, es la relación entre la velocidad del centro de masa tiene que ser igual a la del radio de giro por la velocidad angular. El radio de giro, el radio de la rueda. Y ahí podemos hacer varios ejemplos y comparar las distintas
velocidades con respecto a las distintas velocidades. Un ejemplo interesante va a ser, por ejemplo, si tenemos un plano inclinado así. Vamos a poner un ejemplo de aplicación. Para ir terminando. Voy a poner primero un disco sólido. Pues puede ser una anilla también. Y esto está en el punto más alto. Ahí. Exagerando. Este va a ser su centro de masa. Y luego, pasado cierto tiempo, voy a poner acá. Entonces vamos a decir, bueno, esta es la condición 1. Y esta es la condición 2. En esta segunda condición, la esfera ya va a estar en el punto más bajo. Entonces se desplaza esta altura, o sea, esta es la altura del plano inclinado. Vamos a suponer que se deja caer, se abandona parte del reposo, velocidad inicial 0. Y también vamos a suponer que el suelo es el sistema de referencia. Entonces aquí va a ser la posición 0 y esta va a ser la posición igual a h. Esta era la altura del plano inclinado. Ok. Entonces, la energía mecánica en el punto más alto es energía cinética más energía potencial. Es una sola partícula. Más energía potencial. Inicial. Y la energía mecánica final va a ser la energía cinética más la energía potencial.
En la situación inicial, en la primera condición, tenemos que no hay energía cinética. Y en la segunda, esto quedaría mejor si pongo aquí, sobre el centro de masa que pase el sistema de referencia, porque es el punto que estamos estudiando. Supuestamente ahí está concentrada toda la masa. Entonces así quedaría mejor. Finalmente se desplaza a esa altura h. Cuando llega al sistema de referencia, entonces tenemos que la energía potencial va a ser cero. Como es un sistema conservativo, la energía cinética más la energía mecánica permanece constante. Esta energía cinética que tienen acá es la energía cinética ya de traslación más la energía cinética de rotación. Entonces decimos la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. La energía mecánica inicial entonces es la potencial, la final es la de traslación más la de rotación. La energía potencial queda mgh y la de rotación va a ser un medio masa, velocidad del centro de masa, más un medio de la inercia por omega cuadrado. ¿Qué podemos hallar? Qué sé yo, cualquiera de las magnitudes que tienen acá, pero fíjense que acá tengo la velocidad de traslación y acá la de rotación, pero como este cuerpo no se desliza, o sea, tiene rotación pura, en los puntos sobre el plano inclinado está en reposo, como vimos acá. Entonces decimos, bueno, hay una condición de ligadura, una condición de rotación sin deslizarse, que decía que la velocidad del centro de masa era R por omega. Y ahí tenemos que ver qué queremos hallar, si queremos hallar la velocidad angular o la velocidad lineal del centro de masa. En este caso es justo en este punto, porque estamos comparando desde la posición de arriba hasta el punto más bajo. Entonces reemplazamos mgh, un medio, la masa, velocidad del centro de masa, más, y acá va a ser, si reemplazamos omega, es velocidad sobre r. Entonces velocidad del centro de masa sobre r al cuadrado. Y acá me queda mgh, un medio, m, velocidad del centro de masa, más un medio de I, velocidad del centro de masa, sobre R. El radio de la rueda, del disco, así, de lo que está girando. Y de ahí pueden calcular, entonces, voy a hacer factor común, suponiendo que vamos a hallar la velocidad del centro de masa en el punto más bajo del plano inclinado. Me queda un medio m más, acá me queda I sobre R. Así si hago el factor común. Ahí. ¿Sí? Entonces, la velocidad va a ser mgh sobre un medio, no, bueno, sí, un medio de m más I sobre R. Y esto es raíz. Así. Esta es la expresión de la velocidad. Hice así muy general. ¿Por qué? Porque me gustaría que ustedes usen esta tabla. ¿Y cuáles son los cuerpos que se pueden dejar caer de un plano inclinado? Bueno, no va a ser una tabla
Esto sí, porque en ese caso necesitaríamos este radio, ¿verdad? Pero va a terminar siendo igual a un cilindro, ¿verdad? Entonces pueden dejar caer todos estos objetos que están aquí abajo. Entonces reemplacen estos distintos momentos de inercia y comparen. Luego digan quién tiene mayor velocidad al llegar al, al punto más bajo. O cuál va a ser, por ejemplo, cuál de la forma de todos estos cuerpos que tienen acá abajo va a llegar primero, ¿sí? Suponiendo que todos se dejan caer, todos estos objetos dejan caer del punto más alto del plano inclinado. Y luego, cuando llegan al punto más bajo, comparando las distintas velocidades, el que tenga mayor velocidad va a ser el que va a llegar más rápido, ¿sí? Y bueno, muchísimas gracias.